Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que ustedes estén viendo este video. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, de la situación que nosotros como paramédicos nos vamos a enfrentar a las situaciones de emergencia. La ciencia médica, en este caso particular, la medicina prehospitalaria, puede ser un poco ciencia, un poco arte, ya que va a depender de nosotros como profesionales de la salud la atención que les estemos dando a los pacientes, ¿sí? Ya que nosotros vamos a obtener los conocimientos, pero nosotros vamos a aplicarlo dependiendo la situación en que nos encontremos y sobre todo con el equipo que también tengamos, los protocolos con los que contemos. De muchas cosas va a depender que nosotros tengamos una buena atención a mi paciente. Para considerar qué es lo que yo voy a necesitar o cómo voy a actuar yo, primero debo de ver qué situación existe actualmente. Hemos oído nosotros que antes de entrar a una escena debemos verificar la escena segura, es decir, que no exista ningún riesgo para nosotros que pueda representar ningún peligro o la pérdida de vida o algún tipo de lesión. Entonces lo primero que voy a ver es la seguridad. Siguientemente voy a ver mi escena, voy a ver todas las cosas implicadas en el lugar de el incidente, y posteriormente voy a ver mi situación. ¿Cuál es la situación en la que me encuentro? Voy a poder yo hacer frente a esta emergencia. ¿Cuál es la condición del paciente? ¿Sí? Una de las prioridades principales es determinar si mi paciente es crítico o estable, y para eso voy a necesitar hacer una revisión primaria, la cual consiste únicamente en verificar sus manifestaciones clínicas, pero únicamente con mis sentidos. Voy a oír sus latidos cardíacos, voy a sentir su pulso, voy a ver la condición de su piel, voy a verificar cómo está su temperatura, pero sin utilizar en este momento ningún dispositivo médico que pueda medir. Esta evaluación inicial es una evaluación cualitativa, ¿sí? Cualitativa, que únicamente busca conocer el estado del paciente y cómo voy a hacer yo el abordaje. Posteriormente, en mi evaluación secundaria, ya yo podría ahora sí verificar las cifras, la frecuencia de la respiración, la frecuencia del pulso, la temperatura, la glucosa, sí, pero primero tendría que hacer la evaluación primaria para que yo determine si mi paciente es crítico o no crítico. Los conocimientos también van a ser factor predominante para que yo pueda atender a mi paciente de una manera correcta. Si yo no estudio, si yo no me actualizo, obviamente no voy a tener las herramientas para poder atender de una manera correcta a mi paciente. Y pues la experiencia. Si yo no tengo experiencia en el ámbito prehospitalario, va a ser un factor también que repercuta directamente en la atención del paciente. Ok, tengo yo la experiencia, tengo yo los conocimientos, pero no cuento con el equipo necesario. No tengo una bolsa, válvula, mascarilla, no tengo una venoclisis, no tengo un tubo endotraqueal, etcétera, ¿sí? Si no tengo yo el equipo con la cual yo pueda realizar mis labores como profesional de la salud en el ambiente prehospitalario, pues también va a ser un factor que va a afectar en la atención de mi paciente. Una de las cosas muy importantes que yo debo de utilizar, ¿sí?, como persona
como elemento de alguna corporación, como paramédico, como profesional de la salud, es el pensamiento crítico, ¿sí? Debo de yo utilizar mi cognición, mi procesamiento de información para poder determinar en qué situación me encuentro y qué tipo de situación me encuentro. El pensamiento crítico es un proceso mediante el cual el profesional de la salud evalúa, ¿sí?, al paciente y los recursos con los que él cuenta para poder administrarlos de una manera correcta. Debemos nosotros tener siempre ese pensamiento crítico. Decir crítico es decir cuestionarnos, ¿sí? Siempre estarnos cuestionando sobre la veracidad, sobre los datos que me está arrojando el paciente, sobre las lecturas que me dan mis aparatos, sobre las condiciones en las que yo encontré el paciente. Toda esta información que yo recabe, siempre estar al pendiente para poder yo procesar toda esa información y darle una mejor atención a mi paciente. Otra de las cosas que yo quiero hablarles en este momento son los principios éticos con los cuales un profesional de la salud se tiene que regir. La ética, pues bueno, es parte, ¿sí? Es parte de lo que nosotros, que como profesionales de la salud, debemos de hacer bien mediante a unos principios morales y sociales. Dentro de la medicina hay varios principios de la bioética. Uno es la autonomía. La autonomía es decir que el paciente, la persona que está lesionada, tiene la capacidad de decidir ella misma si quiere el tratamiento, si no lo quiere, si quiere trasladarse o si no quiere trasladarse, ¿sí? Esa es la autonomía que nosotros debemos de dar al momento de estar atendiendo a un paciente. Otro de los principios de la bioética es la no maleficencia. ¿Qué es esto? Que yo no debo de actuar de una mala forma, que yo no debo desear el mal a un paciente, ¿sí? Esta es la no maleficencia. Otro es la beneficencia, que es, pues bueno, hacer el bien al prójimo, hacer las cosas, ¿sí?, porque yo así lo quiero, ¿sí? Tener esa compasión, tener esa empatía con la persona, y yo con estos principios puedo regir mi conducta de una manera ética. Y al final, pues tenemos la justicia, ¿sí? Que sean justas las causas, justos los razonamientos, justos los tratamientos, para que yo no tenga consecuencias también inclusive legales. Según el libro PHTLS, tengo unos principios dorados que yo tengo que seguir para dar la mejor respuesta prehospitalaria que yo pueda. Uno es garantizar la seguridad de los profesionales, ¿sí? La seguridad ante todo. Si la escena no es segura para mí, pues yo no voy a ingresar hasta que esté totalmente controlada. Háblese, por ejemplo, en estos tiempos de la delincuencia organizada, que tal vez sea un hecho de sangre, un herido por arma de fuego. Yo no puedo entrar hasta que esté los elementos de seguridad, policía, etcétera. El segundo principio dorado es evaluar la situación, ¿sí? Determinar cuál es mi situación. Les decía hace rato, la situación va a depender de mi capacitación, va a depender del equipo con que yo cuente, ¿sí? Y es ahí donde yo voy a decidir si puedo yo responder a esa emergencia, si necesito recursos adicionales, si necesito alguna ambulancia más, si necesito más personal o algún personal específico, especializado, rescatistas, materiales peligrosos, etcétera. El siguiente principio dorado es controlar cualquier hemorragia exsanguinante. Tenemos un protocolo que se actualizó, que primero es a través de unas letras, que es el A, B, C, D, E. ¿Sí? Que el A es abrir la vía aérea, ¿sí? La B es la respiración y la ventilación, la C es la circulación y control de hemorragias, D es un déficit neurológico, vamos a verificar el déficit neurológico,
y la E de exposición. Vamos a quitar toda la ropa del paciente y verificar todo su cuerpo. Pero se le está dando ahora en este tiempo, ¿sí? Actualizamos ya ese protocolo poniendo la X, ¿sí? Antes de que la X es controlar alguna hemorragia exsanguinante. Entonces sería X, A, B, C, D, E. ¿Sí? No tiene caso que yo esté dando insuflaciones, que yo esté dando RCP, si hay una hemorragia activa que pues el paciente se me va a desangrar. Entonces, si yo veo que el paciente en la primera impresión que yo tengo, veo una hemorragia activa, veo un charco de sangre, ¿sí? Una huella hemática, pues bueno, voy a controlar, voy a buscar ese sangrado y lo voy a controlar y posterior voy a abrir la vía aérea. Que sería las prioridades que yo tengo que darle a mi paciente. Siguientes conceptos dorados sería reconocer las lesiones físicas, ¿sí? En este caso el mecanismo de lesión. Voy a verificar yo cuál fue el mecanismo de lesión. Más adelante hablaremos un poquito de cinemática en el siguiente tema, ¿sí? Pero necesito determinar cuáles fueron los mecanismos de lesión y la cinemática del trauma, ¿sí? Vamos a proporcionar un manejo adecuado de las vías aéreas, siempre asegurando la vía aérea, administrando oxígeno para que el intercambio gaseoso se realice, ya que recordemos que nuestros órganos sin nutrientes y sin oxígeno pues mueren, ¿verdad? Y al final esos órganos van a tener un daño permanente si yo no tengo una buena circulación y sobre todo una buena circulación.